Estamos a punto de comenzar nuestra próxima conferencia sobre inmigración española. Estará a cargo de Arturo Cuéllar, quien es conferencista, investigador y genealogista con más de 30 años de experiencia. Actualmente es presidente de la Asociación Genealógica de Hispanoamérica, esto en Utah, Estados Unidos, capítulo Utah, Estados Unidos. Ha realizado investigaciones en más de 20 archivos nacionales y provinciales en América Latina y en España. En esta conferencia vamos a responder dos preguntas. ¿Por qué los españoles querían venir a México en el siglo XX y por qué ahora los mexicanos queremos la nacionalidad española en el siglo XXI? Estas preguntas serán respondidas por Arturo Cuéllar, genealogista profesional. Así que démosle un fuerte aplauso. Sí, estoy haciendo planes para estar en la vestida. Gracias, gracias. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿No se están durmiendo? Por allá había unos medio desvelados, sobre todo de la tercera para allá, pero ojalá que no sea por mi conferencia, que sea por otra cosa, que sea porque anduvieron en el concierto de José José anoche ahí en el Zócalo, en honor de José José en el Zócalo. Dicen que empezó a las 9:30, ¿verdad? Que no empezó a las 9, y que hubo más de 50,000 personas, dicen, ¿verdad? Que los que llegaron temprano alcanzaron lugar al frente. Los que llegaron tarde, pues como a 7 cuadras atrás, ¿verdad? Pero entraron también, así que la pasaron bien. Bueno, sea la razón que sea, nomás no se me duerman, y si se me duermen, pues no ronquen, no sean ingratos, le dan un codazo al que está a un lado para que se pueda despertar, ¿sale? Bueno, antes de empezar, yo tengo un anuncio, la verdad, muy grato que compartirles, y me gustaría, pues invitarlos más que nada, ¿no? A que si traen por ahí su móvil, su iPad, su celular, el aparato que utilicen, lo saquen y ojalá, ¿verdad?, hayan descargado la aplicación de Family Search, ¿verdad? Tengo que hacer el comercial, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? La aplicación de Family Search, y descarguen la aplicación por lo siguiente. Les voy a platicar un caso de la vida real que pasó apenas hace una hora, menos de una hora, ¿no? Estábamos aquí con la gente que se está inscribiendo, que amablemente los personas voluntarios de Family Search inscriben a las personas que no tienen cuenta. La mayor parte de ustedes tienen cuenta, pero algunos que han llegado no tenían cuenta, les abren su cuenta y empiezan a participar. Bueno, pues muy padre. Y de repente empezaron a buscar ahí en las personas, abren su primera generación, segunda generación, y les sale Florentino Galván. Yo andaba pasando por ahí cerquita, andaba ahí de curioso, viendo ahí más o menos cuántos se inscriben, cuántos son y todo, y que voy viendo Florentino Galván, dije, bueno, pues hay mucha gente que se llama igual, pero Florentino Galván de la Iguana en Ciénega de Flores, Nuevo León, pues no creo que haya muchos, ¿verdad? Entonces le dije, oiga, ¿es pariente de usted? Me dice, no sé, me salió aquí en el árbol, ¿verdad? Me acabo de inscribir. Le dije, a ver, pues vamos a verlo. Y empezamos a poner la información. Florentino Galván descargó la aplicación de Family Search, la misma que le estoy invitando a que descarguen ustedes, y salimos parientes. Y nomás le dimos ahí donde dice buscar a los parientes que tengo alrededor, lo cual les invito a que ustedes hagan también, que en su aplicación de Family Search descarguen la aplicación, es gratis, y pongan buscar parientes a mi alrededor. A ver cuántos parientes encontramos aquí alrededor. Ahora, todos son parientes finalmente, ¿verdad? Habrá algunos más cercanos que otros. Este Florentino Galván fue muy cercano, pero me encontré luego otros a la hora de escanear que somos parientes en la 8ª, en la 10ª, en la 12ª generación. Y está padre, ¿no? Porque con algunos de ellos, yo en lo personal, aunque estoy en esto hace algunos años, batallo de repente para encontrar información, para encontrar registros. Y gracias a que pude escanearlos en la aplicación, encontré más datos y ya lo estoy buscando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me sale uno, Margarita Méndez, no sé si ande por aquí Margarita Méndez, no se me esconda. Margarita, porque con este pariente he estado batallando. Entonces, por aquí anda Margarita Méndez, ahorita platicamos y podemos intercambiar información y pedirle algún dato que yo no tengo y que ella veo que sí tiene su árbol y me puede ayudar. Entonces, los invito a que descarguen la aplicación, pero sobre todo que la utilicen. Es buscar parientes a mi alrededor. Y es como un escáner que les empieza a funcionar. Claro, tenemos que tener prendida la aplicación para poderlo hacer y nomás le dan en los 3 puntitos y ahí va a venir. Y va a venir en la parte en la que enlazamos y va a venir también la parte de todos los que están parientes. Empieza el escáner a funcionar. Ah, caray, ya me salieron más. Angélica Margarita López, Carlos Casas, José Enrique, claro, somos parientes. Gaby García, Grecia Marlene Guerrero. ¡Wow! Ya creció la lista, miren. Ya nada más ahorita en lo que ustedes empezaron a descargar la aplicación tengo 25, 26, 27, 28 y los que se acumulen de aquí a que termine. José Jaime de la Peña Ocampo,
Luis Antonio Ramírez, ya creció la familia Chaparrita. Bueno, entonces, a los que sean parientes, dice mi esposa que ahorita va a invitar a cenar, a ver si es cierto. Y los que no, pues también, ¿verdad? A la mera hora nos metemos. Bueno, la aplicación funciona. Lo importante es utilizarla, lo importante es que podamos encontrar parientes a nuestro alrededor. Y este tipo de reuniones de Expo Genealogía, que la verdad, felicidades a los organizadores en este segundo año, ha sido todo un éxito. Y el propósito es venir a encontrar a nuestros antepasados, conocernos y ver qué tenemos en común las diferentes personas que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, no sé quién sea José Jaime de la Peña Ocampo, pero ahorita quiero conocerlo. José Jaime, mucho gusto, y ahorita platicamos a ver dónde enlazamos aquí los árboles, porque eso es lo padre, ¿no? O sea, venir a avanzar más en mi genealogía, conociendo a personas que no conozco, pero aquí me doy cuenta que somos parientes, que finalmente estamos relacionados. Bueno, ya habiendo hecho este anuncio a ver, ¿quién más? ¿Quién? A ver, aquí tengo. Bueno, ahorita le avanzamos para ver en qué parte, porque si no me hacen señas de allá atrás. Bueno, perfecto. La aplicación descargada Family Search completamente gratis, buscando al pariente alrededor de mía. Y los que no nos conozcamos, pues sin pena, la verdad, muchachos, o sea, sin pena acercarme. Oye, tú eres fulano de tal, pues aquí sé que somos parientes. Ya sabemos que se voltea así medio tuntum, bueno, pues habrá otro más, ¿no? Pero vamos a utilizarla, yo los invito a que la utilicemos. Antulio, ¿somos primos? ¿En serio? No, ¿de veras? Nos vamos a celebrar ahorita, ¿no? Ya ven, hay otro más invitado. Muchachos, la aplicación es sencilla, es fácil de utilizar. Es nomás cuestión de que le perdamos el miedo a utilizarla, que la descarguemos. Yo tampoco le sé mucho a la tecnología. Cada vez que quiero agregar un nuevo amigo en Facebook, le tengo que decir a mis hijos, a ver, ayúdame, se llama fulano de tal, agrégamelo, porque ni eso le sé. Pero hay que perderle el miedo y hay que picarle un ratito. Sobre todo, descargar la aplicación y buscar parientes. Bueno, vamos a empezar con esta presentación, no sin antes hacer un reconocimiento que tenemos un encargo muy especial por parte del ICAPGEN y demostrarles a los representantes de ICAPGEN, lo pongo por aquí, nada más que no se me vaya a olvidar. Lo siguiente, voy a pedir a Enrique Sánchez Thompson, representante del ICAPGEN, que pase aquí al frente porque tiene aquí un reconocimiento que entregar. Es un detalle muy especial, la verdad. Como mexicano me siento muy orgulloso de veras de que se entregue este reconocimiento y ustedes también lo estarán junto con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Arturo. ¿Qué traigo? A nombre de ICAPGEN, el Instituto de Acreditación para Genealogistas Profesionales, queremos entregar el reconocimiento a Beatriz Solano de López. Si se encuentra aquí presente, por favor, que pudiera acompañarnos aquí al frente. El siguiente dice lo siguiente, lo voy leyendo mientras. La Sociedad Iberoamericana de Genealogía otorga el presente reconocimiento a Beatriz Solano de López por ser la primera mexicana en haber logrado el grado de genealogista acreditado por parte de ICAPGEN. Ahora sí, un aplauso para la hermana. Muy bien, Beatriz. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Adelante. Beatriz, Bravo. muchas felicidades. Gracias. Ella hizo su acreditación en el año 2005 y hasta este momento que está estandarizándose aquí en México la acreditación como genealogista profesional es que le damos este reconocimiento a Beatriz. Un aplauso nuevamente para Beatriz. Unas palabras. Gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bien, la verdad es que es un gran mérito para mí también que conozco a Beatriz hace tiempo, como mexicano, conocerla y saber que fue la primera mujer mexicana, en acreditarse como genealogista profesional. No es fácil, aproximadamente hay 220 genealogistas acreditados en todo el mundo, la mayor parte de los Estados Unidos y otros países de Europa, y ella fue la primera mexicana. Así que la verdad es que es un doble aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de esto de la inmigración española. Ya ayer estuvimos viendo algunos detalles interesantes acerca del flujo de inmigrantes españoles a México y vamos a empezar con la presentación, principalmente hablando de las olas de inmigración que ha habido entre España y México. Okay.
Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Y recuerden, prohibido dormirse, ¿ok? Bueno, y se duermen, pues no roncar nada más. La historia nos menciona algunos datos interesantes. Tenemos la parte histórica que nos refiere al tema en virtud de cómo estuvo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se escucha el audio? Sí. De Salomón. Los judíos, a partir de esa época y en siglos posteriores, comenzaron a emigrar por el mundo, lo que se llamó la diáspora o tefutza. En el siglo I algunos fueron hacia el este, haciendo crecer las comunidades Mizrahim en el mundo árabe. Otros en esa época fueron al norte, llegando hasta el Cáucaso, y se llamaban Gruzim o judíos georgianos. Otros se dirigen hacia Turquía, Grecia y llegan hasta Roma. Una emigración muy numerosa fue hacia el oeste, cruzaron todo el norte de África y entraron en Sefarad, España, por el estrecho de Gibraltar. Son los sefaradíes. Siglos después, más o menos en los siglos 9 o 10, muchas de estas comunidades emigraron hacia Ashkenaz, Alemania, y el centro de Europa, formando las comunidades Ashkenazim. Al habitar distintos lugares del mundo, estos inmigrantes, al correr de los siglos, adoptan otras costumbres, otras formas de vestir, otros ritos y otras lenguas. Además del hebreo tradicional, los Mizrahim hablarán árabe, los sefardíes ladino, que es una forma del castellano antiguo, y los ashkenazis yiddish, que es un dialecto alemán con influencia del hebreo. Y también adoptarán nombres más corrientes dentro de cada cultura o país. Parte de la historia que nos refiere cómo se va conformando la nación española y los movimientos de migración se resumen en una frase que un historiador mencionó en una de las charlas precisamente sobre el tema, que es: los españoles por herencia propia siempre hemos sido emigrantes. Y los mexicanos yo creo que nos quedamos atrás, ¿no? Y para muestra un botón, emigramos a veces localmente dentro del país, a veces al extranjero, todo dependiendo de las situaciones. Y bueno, son fenómenos que se van dando en todas las naciones, en todas las épocas, algunas más acentuadas que en otras, y es importante ir distinguiendo precisamente los años en que se van dando. Una cruenta batalla cambiaría los destinos de la provincia romana de Hispania, ahora bajo control godo. Las facciones de tropas visigodas comandadas por su rey, don Rodrigo, se enfrentaban a un enemigo como nunca antes lo habían hecho. De pronto el rey se quedó helado. Vio como un gran contingente de su ejército, el que ocupaba el flanco derecho, abandonaba su posición y se unía al enemigo. Era una traición. Para llegar a esta situación vamos a remontarnos un poco en el tiempo. Nos situamos. Estamos en plena lucha de poder por conseguir el trono del reino visigodo de Toledo, en la antigua Hispania. El nuevo rey, don Rodrigo, no es aceptado por todos. Los descendientes de Bitiza, el antiguo soberano del reino, deseaban heredar la corona. Habían sido desterrados al norte de África y querían venganza. Solo hacía falta que llegase el momento idóneo para atacar, pero todavía no lo era. En el otro lado del estrecho, desde Ceuta, el conde don Julián lleva a Toledo a su hija Florinda para que se una a la corte del rey. Pero cuando está alojada y desprevenida, el rey don Rodrigo la viola y queda deshonrada. Cuando su padre se entera del suceso, le corroe la sed de venganza. Entabla contactos con su enemigo en tierras africanas, el conocido como Moro Musa, Musa bin Nusair, gobernador de la provincia del Magreb del gran califato omeya de Damasco. Don Julián le promete grandes fortunas si le ayuda a derrocar al malvado rey que gobernaba Hispania. Musa acepta, pero no iba a cumplir toda la parte del trato. El encargado de liderar al ejército musulmán es el general Tariq bin Ziyad, el cual desembarca en Tarifa al mando de 15.000 soldados. Otras fuentes apuntan 2.000. Don Julián y su séquito también van con él. El rey don Rodrigo se entera del ataque y comienza a reclutar tropas, incluyendo a los ejércitos de los hijos de Bitiza. No podía permitirse desechar a nadie, apenas tenía hombres. Los dos ejércitos se encontraron cerca del río Guadalete, la actual Cádiz, un caluroso día de julio del año 711. Don Rodrigo había conseguido reunir un ejército de 40.000 hombres, otras fuentes apuntan 2.500. Ambos ejércitos avanzan y comienza la batalla. Aquí es donde retomamos nuestra historia. Tras la deserción de los ejércitos de Bitiza, consumando así su venganza, el rey queda en desventaja numérica con el enemigo. Su ejército es masacrado por las tropas de Tariq. Algunos dicen que el propio rey murió en combate.
Los pocos supervivientes huyen hacia la capital del reino, Toledo, donde consiguen refugiarse por poco tiempo. El moro Musa, viendo los éxitos cosechados y queriendo también conseguir parte del botín, se desplaza con su ejército a la península. De este modo, con Táriq por un lado y Musa por el otro, el avance musulmán es imparable. Cae Toledo y con ella el resto de ciudades del antiguo reino visigodo. Corría el año 714 cuando la península queda totalmente sometida. La parte importante de la historia y de lo que hemos visto en este breve recuento es precisamente cómo se va conformando este fenómeno de la migración y el por qué el pueblo español en sí, una vez que se ve reunido nuevamente, establece los vínculos con los países a donde empieza a emigrar. Se van definitivamente fenómenos muy especiales y muy presentes en años como 1492, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Obviamente como mexicanos, recordamos como el año del encuentro de dos mundos, ¿verdad? Del descubrimiento de América, pero también es el año de la expulsión de los judíos, ¿verdad? Que se decreta en 1492. En 1492, los reyes católicos financian la expedición de las 3 carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón en busca de una nueva ruta comercial a las Indias, llegando a América el 12 de octubre, lo que extendió el poder de la corona a tierras de ultramar y fue punto de partida del Imperio Español de los siglos XVI al XIX. Su reinado se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo. Decretan la conversión forzosa al cristianismo mediante el Edicto de Granada y la expulsión de los judíos y moriscos, así como la instauración de la Inquisición, que permitía intervenir activamente en asuntos religiosos sin la intermediación del Papa y acabar con la poderosa minoría judeoconversa. El nombramiento de los inquisidores era competencia del monarca. El fenómeno de la Inquisición para nosotros como latinoamericanos y muy particularmente como mexicanos tiene un significado muy especial. Más allá de los juicios, ¿verdad? Injustos y las persecuciones y todo esto, nos deja una profunda huella en el pueblo mexicano de lo que más adelante serían las persecuciones por diferentes motivos, no solamente por la situación de situación judaizante que se viene dando, sino por otras razones, ¿verdad? Como simplemente el blasfemar o el cometer algún supuesto pecado, ya era una razón para hacerlos comparecer. Una situación importante también que se da a raíz de la inmigración española es que el descubrimiento de América marca el punto inicial de esta inmigración, pero no es ni en un 10% comparado a la inmigración fuertísima que se da después de la colonización española. Mucha gente podemos pensar, oye, no, si es cierto, efectivamente es cuando se da la mayor parte de la inmigración. ¿Por qué? Porque yo soy español, ¿verdad? Bueno, pues definitivamente, pero tú eres español de segunda, tercera generación, entonces nada que ver con la de 1492, ¿verdad? Estamos hablando de 2 olas de migración completamente diferentes. Y es importante que conozcamos este fenómeno de las olas para poder situarnos, ¿no? Y para poder ubicar en cuál de ellas llegaron mis antepasados. Digo, suponiendo que fuera el caso, ¿verdad? Que estamos buscando antepasados que emigraron de España. No les vaya a pasar como a mí, que cuando empecé mi genealogía, una de las primeras cosas que hice fue buscar precisamente ahí en La Iguana, en el rancho de La Iguana, cerquita de Lampazos, a mis parientes y me encontré ahí con la abuela, ¿verdad? Con Juana Quiroga Garza, por ahí anda el primo Quiroga, por ahí anda. Y salió a Juana Quiroga Garza, y lo primero que veo, española nacida en el rancho de La Iguana. Yes, dije, yo soy de España, pues yo sabía, pues si no hay que ver más que el porte, yo soy español. Y fui con mi asesor del Centro de Historia Familiar, que siempre están dispuestos a ayudar. Por aquí veo varios consultores de historia familiar, que los felicito por el trabajo que hacen. Y pues se vio, se sonrió, les soy sincero, no se rió, ganas no le faltaron, pero se sonrió, ¿verdad? Sonrió. Dijo, ay Arturo, no es precisamente que sea española. No, ¿cómo no? Aquí dice española, Juana Quiroga Garza. Y me dice, bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, vamos a buscar el acta de sus papás y veamos lo que dice, porque aquí nomás dice española, pero no dice de qué parte de España. Bueno, pues vamos a buscarla en España. Yo ya quería irme a la península a buscar de dónde había llegado mi antepasado. Bueno, pues le hice caso a la consultora y vamos a buscar a los padres. Y encontramos a los padres y español también, y nacido en México. Tercero, español, nacido en México. Oye, ¿y cuándo van a aparecer los nacidos en España? Bueno, para no hacerles el cuento, ya llevo 10 generaciones y todos son nacidos en México. Eso sí, todos dicen españoles. Entonces hay que tomarnos nuestros asegúnes cuando veamos español en las actas. Bueno, seguimos ahora con la parte de la inmigración y sobre todo la parte que se da con la conquista y la colonia. En esta parte fundamental que ocurre a partir de 1519 es cuando empiezan los asentamientos españoles a fundarse, establecerse, y en las parroquias se establece si eran de España y de
de qué parte de España. Las aportaciones que ellos tienen para nosotros las vemos aquí en la pantalla, principalmente en las cosas que ellos trajeron a España y que gracias a ellos pudimos conocer y seguir desarrollando. Yo sé que muchos me dirán, sí, pero también trajeron la viruela y el sarampión y la sífilis. Bueno, es otro boleto, pero también aportaron, ¿verdad? También aportaron y son de las cosas que tenemos que reconocer. Otra de las cosas, de los principales eventos que ocurren en la parte del estudio de los sefardíes, que en 1596 se establecen fechas muy especiales y muy particulares ligando el tema precisamente de la inmigración española y los asentamientos en ciertas poblaciones. Algunos llegan, la mayor parte, en la Ciudad de México y de ahí parten a los siguientes reinos y provincias que había en los establecimientos de los territorios. Otros se van a zonas muy particulares como los de la zona norte de Nuevo León o de la zona norestense que se establecen en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y en otras regiones, principalmente del sur de Texas. Pero hablemos de la nueva generación, de los españoles que emigran después. Los de las colonias los dejamos a un lado, hay 3, 4 clases grabadas, aprovecho para hacer el comercial en Family Search sobre el tema y las pueden consultar a cualquier hora. Pero sobre la nueva generación, la primera oleada que se le conoce así oficialmente como la primera oleada, llega entre los años 1880 y 1930. Ahí sí estamos hablando de una cantidad mucho mayor de españoles, porque hablando de 30,000 migrantes, nada que ver con los que llegaron en la colonia, no fueron tantos. Aquí estamos hablando de 30,000 migrantes. Algunas de las aportaciones que ellos tienen y que nosotros reconocemos hoy en día, especialmente la creación del Hospital Español, posteriormente el Panteón Español primero, posteriormente el Hospital Español, establecen algunos, ya en tiempos más recientes, algunas instituciones muy reconocidas hasta el día de hoy, como el Fondo de Cultura Económica, y luego viene entonces lo que es la parte de la Guerra Civil Española, esa parte en la que muchos de ustedes están consultando precisamente, donde estamos atorados con ese emigrante español que llega a México en la oleada de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Cuando llegan los refugiados de España y México, como es característica, los recibe con los brazos abiertos a todos estos emigrantes hermanos que llegan de España. La segunda oleada muy cercana a la primera, llega 1339 a 1950. El monto establecido más o menos de inmigrantes, se tiene más o menos la estadística que serían como 25,000 migrantes. Y igual llegan y como siempre, ¿verdad? México los recibe con los brazos abiertos y a llenar registros, ¿verdad? Registros de los inmigrantes que entran. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Dónde los encuentro? Arturo, está muy padre la charla, qué bonita la historia y todo. ¿Dónde los encuentro? Bueno, 3 sitios oficiales donde vamos a poder buscarlos. Obviamente el sitio oficial de la Expo Genealogía, el sitio de Historia Familiar Oficial y el de Family Search en las clases. Ahí les pasamos los enlaces y ahí podemos encontrar más pormenores de esta oleada de migración. Algo importante es lo que se considera el exilio español, la parte entre 1939 y 1942, cuando el presidente Cárdenas recibe a esos inmigrantes españoles y no solamente los recibe, sino que se les dan facilidades para que ellos se puedan instalar y llega característico, y ustedes lo pueden googlear por ahí, el primero de ellos en 1939 con un buque, ¿verdad? El 13 de junio con 1,600 refugiados. Después de esto vienen fenómenos catastróficos como la Segunda Guerra Mundial, donde también es una causa de migración y hay un nuevo registro de inmigrantes y volvemos a lo mismo, la parte importante, bueno, ¿quiénes llegan? ¿Verdad? Por así, de la A a la Z no tenemos un registro exacto, pero tenemos mucha información en bases de datos creadas precisamente por organizaciones españolas y mexicanas que nos dan pormenores de los migrantes que llegaron en esas oleadas de inmigrantes. Y eso es lo que estamos buscando. Y ahí es donde vamos a poder buscar al antepasado para ver si venía ahí o si no era. Y si no, pues a seguirle buscando, como en el caso de mi abuela, ¿verdad? Porque era española. La tercera oleada, esa se da ya en épocas más recientes y podemos hablar aproximadamente de los años 80 a 2012. Y hablamos de 7,630 migrantes aproximadamente. Esta ya es una oleada, como podemos ir viendo, las primeras surgen por la conquista, las segundas vienen ya por huyendo de la situación de España, pero esta tercera oleada ya viene en un concepto diferente de españoles que emigran no solamente a México, sino a muchos países, pero aterrizando en la parte de México, son principalmente empresarios, son intelectuales, son personas que buscan expandir de alguna manera la economía española y crean diferentes instituciones, empresas aquí en España, de los cuales también hay registro. Sabemos que por la ley de privacidad hay un registro menos exacto, ¿verdad? No podemos obviamente acceder a bases de datos de personas vivas, pero sí por lo menos de los movimientos migratorios principales que se dan para poder buscar al antepasado que queremos encontrar. Ahora finalmente, en 1490, perdón, antes de pasar a esto, en la parte de la inmigración española reciente hay 2 bases de datos fundamentales que nosotros siempre recomendamos en la página del CELA, en la de registros migratorios y en la página de PARES,
del portal de archivos españoles, movimientos migratorios. Son dos páginas de referencia que tenemos que consultar si tenemos, bueno, si tienen, yo no tengo, migrantes españoles y que puedan ser de la tercera, segunda o primera oleada. Ya los de la conquista, eso sí que hay que buscarlos en los registros históricos y pues buena suerte, pero de los de la segunda, tercera oleada sí los podemos encontrar de alguna manera en estas dos bases de datos más recientes. Ahora, quiero platicar un poco acerca de lo que se da como fenómeno ahora sí que de la inmigración que viene de 1492 y que en el 2015 por un decreto del gobierno español precisamente pues no diríamos que se revierte, ¿verdad? Simplemente se compensa de alguna manera algún antecedente por ahí que había de ley, se convierte en ley finalmente, pero para hablar de eso a mí me gustaría compartir el micrófono con el presidente de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León, Joel Villanueva, para quien pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, Arturo. Está fuerte el volumen. Adelante, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de hablar de esto, me gustaría platicar un poquito del antecedente de esta ley, porque todos hablan de que de repente todo el mundo quiere buscar la posibilidad de buscar la ciudadanía española, y habría que ver por qué. Esto nace de la ley de la nacionalidad española para los sefardíes. Uno, dos, tres, ahí, mejor. Esto nace de la Ley de Nacionalidad Española para los sefardíes, conocida como la Ley 12-2015, del 24 de junio. Esta ley fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy con el objeto, y esto es importante, el objeto de reparar un agravio histórico, facilitando la nacionalidad a los descendientes de quienes se vieron obligados a emprender el camino a la diáspora hace más de 5 siglos por parte de los edictos de los Reyes Católicos, ya como lo compartía Arturo Cuellar. Dice más adelante, esta ley pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492, y se justifica en la común determinación de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y concordia que reabra para siempre las comunidades expulsadas de España. Sí, muy bien. Gracias. De España, las puertas de su antiguo país, explica el citado texto aprobado el 25 de junio de 2015. ¿Ok? Este es el contexto por el cual esta ley empezó. Es bien importante aclarar que cuando yo estaba viendo esto, ya una vez se intentó en el 1904, el gobierno de Primo de Rivera intentó una ley similar y no tuvo mucho éxito. Nada más de 4 a 5 mil personas se acogieron a esa ley. Cuando esta ley empezó en el 2015 hubo mucho escepticismo. En el primer año nada más había 2.500 solicitudes de inscripción en aquel entonces. Y cuando empieza el primer año, nada más se tenían 2.500 solicitudes. Los escépticos de esta ley pensaban que iba a repetirse la historia de 1924, pero agarró vuelo la intención de acogerse a esta ley, y para el 31 de agosto de este año, de acuerdo al diario El País, había 60.226 solicitudes. Estamos hablando del 31 de agosto de este año. Bueno, lo más curioso es que del 31 de agosto al 30 de septiembre, que la ley finalmente termina, se inscriben 72,000 personas más. Esto dio un total de inscripciones de 132,226 solicitudes. Esto es un poquito más adelante. De estas 132,000 solicitudes, 30,000 son de México. Aquí estamos hablando de la inmigración ahora de reversa de México a España. 30,000 son de México
En segundo lugar es Colombia con 26,000. En tercer lugar le sigue Venezuela con 14,000. Argentina con 7,000. Estados Unidos con 5,400 e Israel con 4,900, aunque en la lista figuran más de 60 países más. Esta información la tomé del País el 2 de octubre del 2019. Y con esto concluyo lo que es esta información recabada de los periódicos y me gustaría entrar un poquito en... Mucha gente me preguntó a mí, bueno, ¿por qué hacer esto, Joel? Y la respuesta que yo les decía es, pues ¿por qué no? Si la ley nos lo permite. La ley mexicana te permite la doble nacionalidad y el gobierno español nos permitía tener esta posibilidad. Y aquí es donde también yo quiero enlazar las posibilidades de ley con la maravillosa herramienta de la genealogía. Yo tengo 7 años haciendo mi genealogía, no tengo muchos años. Y aquí está mi esposa que puede atestiguar que como a todos los que estamos aquí, cuando nos pica el bicho de la genealogía, te puedes pasar horas y horas y no te retiras de la computadora. Mi esposa se levantaba a las 2 de la mañana por un vaso de agua y decía, ¿qué estás haciendo? Pues genealogía. Entonces, cuando yo me entero de esto, digo, bueno, pues qué padre que le dediqué a mi genealogía 7 años por un hobby. Pues bueno, que el hobby me reditúe en algo. Déjame dejarle un legado a mi familia, a mis hijos. Déjame hacerlo. Cabe aclarar, y ahorita lo vamos a ver, que esta ley estaba diseñada para que uno pudiera hacerlo propio, el proceso. Lo difícil era conocer tu genealogía. En el momento que yo tenía mi genealogía hecha, en principio lo más difícil ya estaba hecho. Y en principio, porque luego el gobierno te pedía que tenías que documentar. Lo fácil era decir, sí, yo soy Joel y llego a la familia que tengo que llegar. Sí, pero ¿dónde están los documentos? Hay que buscarlos. Y eso implicaba meterte a buscar actas, testamentos, dispensas matrimoniales, leer. Y yo no sé si al final del día, en el plano personal, yo se los digo, yo no pienso irme a vivir a España. Yo estoy muy feliz en México, vivo en México, mi casa está en México, mi negocio está en México. No voy a arrancar mi casa y me la voy a llevar a España, no voy a llevarme mi negocio a España. A mis hijos ciertamente y a mis nietos, si Dios quiere, todavía no tenemos nietos, pues les abro esa posibilidad si ellos lo desean así. Pero ¿qué me deja a mí este proceso? El proceso de documentar, de conocer un poquito más de los documentos que tuve que estudiar, conocer dónde estuvo mi familia. Tuve que ver testamentos, tuve que ver que uno de mis ancestros en línea directa fue procurador de Monterrey en 1740. Tuve que ver que uno de mis ancestros fue fundador de un municipio en Agualeguas, Nuevo León. Y yo les aseguro que ustedes investigan todo eso, van a encontrar cosas maravillosas en sus familias, ¿verdad? Pero volviendo al punto de la que nos ocupa el día de hoy, tenía la genealogía, la documento y dije, pues vamos a hacerlo. Y vamos a hablar ahora sí de lo que nos ocupa del proceso, de lo que era en sí la ley. Y que por cierto yo les quería comentar diciéndoles que yo creo que mucha gente no sabía. Hubo una ley similar en 1924, esta se acaba de terminar y a título personal yo no creo que sea la última vez que esta oportunidad se presente. Yo no sé si en 10 años otra vez pueda surgir. Pues hay que hacer nuestras genealogías, hay que conocer de dónde venimos, para saber qué tenemos y cuando hay una ley de esta naturaleza aprovecharla, ¿no? En fin, ¿qué se ocupaba para poder cumplir con este proceso? Mucha gente se apoyó de genealogistas, mucha gente se apoyó de compañías, empresas para hacer este trabajo. La realidad es que uno lo podía hacer en buena medida solo. Lo difícil era hacer la genealogía. Como yo ya la tenía, yo les voy a compartir mi experiencia de cómo lo hice. Lo primero era... Se te pedía cumplir con un examen con el Instituto Cervantes. Era un examen muy sencillo. Es un examen donde el Instituto Cervantes te pedía probar qué tanto tenías tú conocimientos generales de España. Conocimientos de cuestión de constitucionalidad de España, de cultura de España, un poco de historia de España. Y bien padre porque aparte te decían descarga una app para Apple o para Android. Y tipo jueguito, podías estar practicando.
eran 300 preguntas posibles que te podían venir de opción múltiple o de verdadero y falso. Y pues ahí tenía a mi esposa y a mis hijos concursando, ¿no? Un mes antes, preguntándonos, a ver, ¿cómo te fue? ¿Pasaste? Sí. Y era bien interactivo, muy práctico, muy divertido. O sea que el proceso... Hola, Vinicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fue un proceso muy divertido, nada complicado. En el caso de todos los países latinoamericanos, teníamos que presentar únicamente este examen CCSE, que se preparaba con esta aplicación. En los países que no fueran latinoamericanos, que eran de habla inglesa o de no habla española, tenían que presentar otro examen que es el DELE, que en nuestro caso no aplicaba. Ese era en cuanto a presentar el examen que se te pedía. El segundo, tenías que probar tu línea sefardí. Este era el punto fino. Todo lo podías conseguir para poder tramitar la ciudadanía española, pero lo esencial era conseguir tu línea sefardí. En el caso del noreste mexicano, y yo voy a hablar de lo que conozco, no conozco otras regiones de México, era llegar a una familia y tenías que probar tu linaje, llegar a esta familia. Y muchas veces podemos decir sí llego. La cosa era documentarlo. Y lo difícil muchas veces es que los documentos no existen en algunos municipios. O algunos documentos se destruyeron por la revolución, o por intemperismo, por inundaciones, porque se quemó la parroquia, o simplemente porque no los hubo. Entonces había que recurrir a otras fuentes. Entonces, tenías que construir tu línea sefardí con actas, tenías que probar en cada generación por lo menos con 2 documentos quién era el papá de quién y documentarlo, tener tu línea sefardí. Y una vez que tenías esa línea sefardí, se tenía que preparar un informe motivado. Este informe motivado es el que tenías que subirse a una plataforma para tú demostrar que efectivamente tú tienes linaje judío sefardí. Este informe motivado, muy brevemente, en lo que consistía tenía lo que es la ley que les acabo de comentar, venía la ley del gobierno español donde se otorgaba la concesión, venía el antecedente de la ley de los Reyes Católicos de la expulsión, venía también los grados de dificultad expresados, venía el alcance y luego venía también el objetivo y luego ya se desplegaba toda tu genealogía con todas las fuentes, con todas las imágenes probatorias y preparabas un documento que tenía que ser firmado por un genealogista o por alguien certificado, y este documento se tenía que subir a una plataforma que era la plataforma de la Federación de Comunidades Judías Españolas. Es una plataforma que está en internet donde uno subía este documento y aparte uno tenía que iniciar en otra plataforma de internet que es el Ministerio de Justicia la solicitud. En esencia había que inscribirse en estas 2 plataformas, subir tu informe motivado a una, iniciar tu solicitud en la plataforma del Ministerio de Justicia Español. En la plataforma del Ministerio de Justicia Español tenías que subir tu pasaporte, tenías que subir actas de nacimiento certificadas, apostilladas, tenías que subir tu acta de matrimonio si estabas casado, si estás casado, certificado, apostillado. En su debido momento tenías que subir tu certificado, tu informe motivado, apostillado y notariado. Cuando te llegaba el certificado judío sefardí tenías que subirlo. Cuando te llegue la aprobación del examen de Instituto Cervantes, subirlo y cerrarlo. Básicamente eso es lo que se tenía que hacer. Otro punto importante que te pedía el gobierno español eran vínculos con España. ¿Qué son vínculos con España? Esto es un poquito variable y me voy a adelantar un poquito a la película. En algún punto, cuando uno terminaba todo su proceso, tenía que escoger un notario. También en la plataforma del notariado, uno cuando terminaba de cerrar todos los trámites, le daban a escoger un notario. Y esto sí, dependía de qué notario escogía uno. Por vínculos te podían pedir, oye, pues debes tener una suscripción con el Museo del Prado, debes pagar, debes dar una donación a la Cruz Roja Española, debes dar algún apoyo a algún organismo caritativo en España, apoyar a un museo. Por ejemplo, en mi caso, nosotros dimos un fondo al Museo Sefardí en Toledo. Esto los notarios te podían ir diciendo qué tipo de vínculos debías tú tener para poder justificar. Otro era a través de Casa de España, tomar un curso de España o incluso hacer aportaciones a Casa de España
ese era otro vínculo. Los vínculos eran un poquito variables dependiendo con qué notario pudieras ver, pero vamos, era algo económico al final del día, era pagar ciertos costos, si ustedes los quieren ver, para que fueran vínculos. Otros te podrían decir, no, pues que tengas inversiones en España. Dependía mucho del notario con el que tuvieras que ver, ¿no? Otra cosa que se te pedía que tenías que subir para poder cerrar tus trámites con el Ministerio de Justicia era la carta de antecedentes penales, no antecedentes penales federal. En el caso de los que no vivíamos en México, teníamos que venir a tramitarla aquí en la Ciudad de México. Y para que en México nos la dieran, aquí en la Ciudad de México teníamos que ir al consulado de España a pedir una carta para solicitarla. Aquí en México, en la Ciudad de México, si yo voy a pedir una carta de no antecedentes penales, el gobierno, la autoridad aquí en México no te la da así nada más porque sí. Debes tener una justificante para solicitarla y una de ellas es que un gobierno te la pida. En este caso, el nuestro era, estoy tramitando mi solicitud de nacionalidad, en este caso con España. Entonces había que pedir esa solicitud. Al final se hizo un caos, porque como ustedes vieron ahorita con los números que les di, si estamos hablando que en 3 años hubo 60 solicitudes en todo el mundo y en el último mes fueron 70 y de esas 20,000 probablemente fueron de México, en 20,000, en un mes saturamos el consulado de España y no sé qué tanto se saturó aquí porque yo hice ese trámite mucho antes de que se saturara, pero se hizo un verdadero caos. De hecho, ahorita todavía hay gente que está tramitando estas cartas para poder cumplimentar este trámite. Entonces, al final sí se hizo una verdadera pesadilla, pero había que tener esa carta de no antecedentes penales y ya que se tenía todos estos documentos, que se tenían los vínculos, que se tenía la carta de no antecedentes penales, que tuvieras el certificado de judío sefardí o que tuvieras una constancia de que tu trámite está en curso, podías subir todo al Ministerio de Justicia y cerrar el trámite. Todo eso se tenía que cerrar antes del 1 de octubre, 30 de septiembre. Por ejemplo, en mi caso particular, yo todavía no recibo el certificado de judío sefardí porque traen mucha sobrecarga en España. Lo que hicieron los judíos es, vamos a expedir una constancia de que tu certificado está en trámite. Esa constancia fue suficiente para yo subirla al Ministerio de Justicia y poder cerrar el trámite. Esa fue una salvedad que el Ministerio de Justicia expidió en los últimos meses para decir, reconociendo que hay mucha carga de trabajo y la Federación de Comunidades Judías no va a poder, con que tengas una constancia de que ya tienes tu certificado en curso, esto es bueno. Pasó lo mismo con el Instituto Cervantes. Se acabaron los cursos para el 30 de septiembre, había mucha gente en fila. También el Instituto Cervantes hizo lo mismo. Hay gente que está inscrita para presentar en enero o febrero del próximo año. Lo que dijo el Ministerio de Justicia es baja una salvaguarda de que estás inscrito para febrero, para enero del próximo año, subes a salvaguarda y con eso por lo pronto cumples con el trámite. Teníamos que cerrar ya fuera con el certificado y con el examen aprobado o con la salvaguarda de que estás en lista de espera para presentar tu examen en enero o que tu certificado judío sefardí está en lista de espera. Entonces, subes todo esto y cuando subes todos estos documentos es cuando ya tú puedes cerrar formalmente el trámite y ya puedes entonces escoger un notario, que es la siguiente fase. Ya al escoger el notario, yo aquí tomé una opción que no es obligada, pero yo no quise complicármela mucho. Yo sí estoy en trámite con un abogado en España. El sistema está diseñado para que yo escoja el notario, yo vaya directamente con el notario en España y firme. Pero como les comenté ahorita, hay, como en todo, hay de notarios a notarios. El notario es la figura en España que te va a decir, por ejemplo, qué vínculos quiere que tú tengas. Y hay quien te puede pedir vínculos por 200, 300 euros, o hay notarios que te pueden pedir vínculos por 800, 1,000 euros. Es cuestión muy personal del notario. Entonces, yo no quise meter en esos asegúnes y yo sí yo opté por un abogado que se dedique a esto en España, con un costo a lo mejor adicional definitivamente, pero ya con un abogado que me dijo, vamos a tratar con un abogado, con un notario que te va a pedir estos trámites.
yo opté por ese camino. Yo, por ejemplo, ahorita, aunque a mí me falta recibir el certificado judío sefardí, yo ya tengo un notario, ya sé con quién voy a trabajar, ya tengo los vínculos, ya tengo todo. Yo en mi caso personal y de mi familia, en este momento lo que estoy esperando nada más que me llegue el certificado, que yo presupuesto que debe estar llegando en diciembre, y lo que nos restaría es la fase 6, que es ir, si Dios quiere, a firmar con el notario en España. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder cuando firmemos en España? Eso es un trámite en el que tendríamos que ir personalmente. No se puede hacer este trámite sin ir a firmar a España. Tenemos que ir a firmar a España. Creo, y aquí se los debo porque no es mi caso, porque todos somos, creo que hay una exención para personas mayores de 70 años, pero como yo no soy, ni mi familia, nadie está en esa categoría, no lo sé. Pero gente menores de 60 años, de 70 años, tienes que ir necesariamente a firmar a España. Y lo que hace el notario, una vez que tú vas y firmas y pagas los honorarios notariales y lo que hay que pagar, él en un plazo de 3 a 5 días tiene que subir toda tu información a la plataforma del Ministerio de Justicia Español. Y la ley dice que en un año, plazo máximo 12 meses, el gobierno español debe dar una resolución. En la práctica se están tardando más, se van a tardar alrededor de 18 meses, si no es que más, porque la carga que traen ahorita con todo este asunto es mucha. Entonces, en ese inter de 12 a 18 meses todavía el Ministerio de Justicia tiene que validar las pruebas que se presentaron, tus vínculos, tu informe motivado, tu carta de antecedentes penales. Todavía, cuando tú vas y firmas con el notario, todavía falta que el gobierno español dé su anuencia favorable. O sea, no porque ya fuiste y firmaste, ya la hiciste, ¿no? ¿Ok? Después de que pase ese periodo de 12, 14, 16 meses, lo que vaya a tardar, la siguiente parte es, una vez que el acta de notoriedad ha sido agregada al expediente del notario, es cuando se puede decir que ya está formalizada la solicitud. Está formalizada la solicitud y ahora sí hay que esperar los 12, 18 meses que les comentaba, perdón. Cuando el gobierno ya te dé el visto bueno o la aprobación, entonces se te va a notificar vía consulado. En el caso de Monterrey, pues te van a notificar vía el consulado de Monterrey que tu solicitud ha sido aceptada. En ese momento el consulado te va a pedir otros trámites, te va a pedir otra vez que presentes una nueva carta de no antecedentes penales, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la carta de antecedentes penales tiene una vigencia de 6 meses para el gobierno español. Entonces, cuando tú presentes esos documentos ante el consulado, es cuando ahora sí ya se te va a registrar en el registro civil español con un acta de nacimiento española, y ya es cuando ya vas a poder terminar el trámite y se te entregará el pasaporte, ¿sí? Estamos hablando de un proceso que probablemente a los que estamos ya en este proceso no vamos a ver el pasaporte dentro de unos 12, 18 meses fácilmente. Y estoy hablando en mi caso de que nosotros cerramos el trámite de la solicitud del certificado en abril y todavía no lo recibimos. Los que cerraron el trámite en septiembre o los que lo están terminando, los que lo terminaron en agosto, septiembre, yo creo que no lo van a ver hasta mediados de julio del próximo año, si bien les va. Entonces, esto es algo que a lo mejor hasta el 2022 van a terminar los últimos. Básicamente eso es lo que yo les quería compartir. No sé si hay alguna pregunta. No soy experto, esta es mi vivencia personal. Yo no lo hago por profesión, lo hice yo en lo individual, pero no sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo andamos de tiempo? Allá atrás hay alguien que quiere. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Hay tiempo? Ahí tiene una pregunta una persona. No sé si sea para ti o para mí o para quién. Allá atrás. Él. ¿Son mías? Gracias. Órale, pues. ¿Tiene una pregunta? Ella fue primero y luego... Estamos en tiempo. Parece que estamos en tiempo, pero miremos una cosa. El primo Joel y su servidor, con todo gusto, allá afuera los atendemos con las preguntas que haya. Por cuestión de tiempo, no por otra cosa, ¿no? Yo hasta quería cantar, aquí la señorita me iba a hacer favor de echar un dueto por acá. Digo, por lo del concierto de José José, ¿verdad? Pero pues no hubo chance. Hay para la otra, ¿no? Pero gracias de todos modos, gracias por acompañarnos, Joel. Muchas gracias. De veras, fabulosa información. Gracias. Y seguimos. Gracias por acompañarnos, Arturo Cuellar, genealogista, acreditado con más de 30 años de experiencia.